Bueno, gracias Samuel. Bienvenidos al estudio del Evangelio de Juan o del Evangelio del domingo, no, es domingo del culto de la Navidad o del nacimiento de nuestro Señor. Será en la semana próxima, así que nos preparamos para una semana muy intensa en la vida de iglesia. Entre ellas vamos a tener el culto principal de la Navidad, para el que vamos a considerar el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 18. Este es el Evangelio principal, el Evangelio para el culto principal de la Navidad, asignado por ambos leccionarios, tanto el histórico anual como el trienal también. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso Dios, haz que el nacimiento de tu único Hijo en la carne nos libere de la esclavitud al pecado. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a la lectura del texto griego y la traducción. El texto es realmente inagotable. Si cualquier texto de los evangelios es inagotable, tanto más este texto particularmente. Así que vamos a primero solo tratar de limitarnos a la mera traducción del texto, para después considerar cuestiones de interpretación, y ahí abrir un poquito más algo de la gran, del gran tesoro, de la gema que Dios puso en este evangelio para este culto especial. El texto comienza en el versículo 1 y se extiende. En realidad el planteo de ambos leccionarios es que vaya hasta el versículo 14, con la posibilidad de extenderlo hasta el versículo 18. En nuestra consideración vamos a llevarlo hasta el versículo 18, que es donde cierra el prólogo propiamente del Evangelio. Es decir, la unidad de sentido abarca en realidad todos estos versículos, aunque el corte que los leccionarios hacen en el versículo 14, si bien desde el punto de vista exegético amputan la última parte del texto, de todos modos tienen su buen efecto retórico, su buen efecto para la predicación realmente. Llevan, o el texto va a avanzar hasta ese punto en el versículo 14, y es un buen cierre que corona el progreso del texto. Pero igualmente, por consideración exegética, más que nada vamos a tomar en cuenta hasta el versículo 18 también. Versículo 1, en argé en hologos, caijologos en prostonteón, caitheos en hologos, jutos en argé prostonteón. La primera estrofa del texto, o primera parte de la estrofa del texto, en argé en hologos, en el principio era la palabra, o el logos, y la palabra estaba delante de Dios, prostonteones, en dirección a, frente a, cara con Dios, caetheos en hologos, y la palabra era Dios. Aquí notarán el orden de las palabras. Una traducción posible y discutida realmente por los especialistas en gramática, es tomar al término theos como nombre propio, como en realidad lo es, aunque uno podría decir, bueno, un sustantivo no es un nombre propio, es un sustantivo común, la palabra Dios. Pero de todos modos el simple hecho de que Dios sea uno solo, particularmente en la literatura cristiana, hace de ese término, de ese sustantivo, un nombre propio. No existe otro que sea este. Si uno considera desde esa perspectiva, la traducción debería ser: y Dios era la palabra. Eh, no obstante, el sujeto de la acción hasta aquí ha sido hologos,
lo que desde el punto de vista gramatical tiene quizá un poco más de peso para funcionar aquí en la tercera línea nuevamente como sujeto del predicado theos, y la palabra era Dios. Ahora, este Dios no tomado como nombre propio exactamente, sino como descripción de la palabra. Las traducciones modernas se inclinan por esta segunda opción, tomando el hologos, la palabra, como sujeto de la acción, y es posible que se trate de esto justamente. Así que repetimos las tres líneas. En el principio era la palabra, y la palabra estaba delante de Dios, y la palabra era Dios, jutos en enargé proston theon. Este estaba en el comienzo, en el principio, delante de Dios. Ese delante de no es emprocen, como lo vamos a tener, me parece, en alguna otra parte del texto, delante de, cuando alguien se presenta delante de otra persona, sino que la preposición pros tiene el sentido de dirección, y tal vez también aquí aporta el sentido de intimidad extrema. Son dos cosas diferentes, son dos personas diferentes, el logos y el theos aquí. No obstante eso, eh, Juan está describiéndolo de la forma más íntima y más cercana posible, poniéndole el theos en la tercera línea como descripción en el predicado de la oración kaitheos en hologos, poniéndole el theos como predicado a la misma palabra. Esa palabra es Dios, es de naturaleza divina, así como el theos anteriormente mencionado en la segunda línea y el que es mencionado en la cuarta línea. Pero ese logos, que es Dios él mismo, está delante de Dios. Y en esta, como decíamos, el aporte de la preposición pros hace que ese delante de casi elimine o deje fuera de escena una brecha o un espacio entre estos dos que están cara a cara aquí. El jutos, con el que comienza el versículo 2, el pronombre demostrativo, noten que no es un tuto, obviamente, porque el hologos es masculino, tuto es neutro, sería neutro. Esto estaba en el principio delante de Dios, no solamente porque hologos de por sí es masculino, sino porque de hecho está hablando de una persona concretamente. De modo que esa palabra, y este es el gran planteo que está haciendo aquí el apóstol Juan, esa palabra no solamente es eterna, estaba en la íntima comunión o relación delante de Dios mismo, no solamente era Dios mismo, sino al mismo tiempo es una persona. Como vamos a ver dentro de un momento, Lutero señala aquí cómo toda la teología trinitaria está realmente articulada en estas pocas líneas directamente, así como Génesis también lo va a articular de una forma fantástica en pocas líneas realmente. Toda la historia casi de la relación entre el Padre y el Hijo está encerrada aquí en estas pequeñas frases. Versículo 3, Panta di autue geneto, todas las cosas por medio de él llegaron a ser. Noten el contraste entre el verbo eimi, allí en las primeras 4 líneas referentes al logos, el verbo con el que se describe al logos allí 4 veces es ser, el verbo ser, en el principio, delante de Dios, Dios mismo, en el principio, delante de Dios, así en las primeras 4 líneas. Y aquí tenemos este otro término, ginomai, que normalmente es puesto en contraposición con el verbo eimi en términos de devenir o cambio, mutación. Frente a un logos que no cambia y a un logos que simplemente es, aquí tenemos las totalidad de las cosas, el panta, todas las cosas, con ligado al verbo ginomai, llegar a ser, lo que manifiesta la temporalidad frente y la finitud frente a la eternidad e infinitud del logos mismo, ¿no?
Panta di autue geneto, todas las cosas por medio de él llegaron a ser, kai joris autue geneto udegen jogegonen. Y sin él, Egeneto llegó a ser ninguna una cosa de las que llegaron a ser. Perdonen que suene un tanto extraño, pero estoy tratando de ser lo más literal aquí. Es lo que tenemos así, dos veces utilizado el verbo ginomai, una vez en... eh, perdón, sí, dos veces utilizado el verbo ginomai, sin él nada, udegen, nada, ninguna, una cosa, así tenemos el numeral geis, el neutro, gen, ninguna cosa, geneto, ninguna cosa llegó a ser de las cosas que llegaron a ser, jogegonen. Versículo 4, en autocho en él estaba la vida, kaigetsoe en toposton antropon, y la vida era la luz de los hombres. Kaitoposen scotia fainei, y la luz en la tiniebla ilumina, kaigescotia auto ucatelaben. Y la tiniebla a él, aquí lo tenemos en neutro porque fos es un término neutro, pero está hablando de Cristo, obviamente, nuevamente. Para ser literal, tal vez deberíamos traducir versículo 5, y la luz en la oscuridad irrumpe o alumbra, y la oscuridad a ella, a la luz, ucatelaben. Catalambano tiene dos significados posibles. Uno es recibir y otro es superar o vencer, que en realidad, como sucede en todo el Evangelio de Juan, este es uno de los términos en los que Juan parece estar usando y sugiriendo ambos sentidos, como tal vez en otro caso clásico es el anocen en cuanto al nacimiento de nuevo o de arriba en el diálogo con Nicodemo. Aquí tenemos este término catalambano que puede significar vencer, derrotar o recibir. Y ambos sentidos pueden funcionar realmente aquí. La tiniebla a ella, a la luz, no la recibió, o la tiniebla a ella, a la luz, no la venció, no la agotó, no la opacó, digámoslo así. Probablemente especialmente por la referencia creacional que tenemos en esta estrofa, versículos 3 al 5, el primer sentido en el que tenemos que pensar es el de derrota o el de vencer. Las tinieblas no vencieron a la luz, aunque pensando a la luz de la narrativa juanina, las tinieblas no reciben a la luz, es un sentido propio de nuestro evangelio también. Personalmente me inclino más por la primera opción, por catalambano como referente a victoria, a la incapacidad que las tinieblas tuvieron para derrotar a la luz allí cuando la luz irrumpe en medio de esas tinieblas. La frase jogegonen, así en el versículo 3 al final, es una frase de larga discusión con respecto a dónde debe estar puesta. ¿Va con el versículo 3 o con el versículo 4? En las traducciones en español yo no chequeé, pero es probable que las traducciones más modernas lo unan junto con el versículo 4 a ese jogegonen. Entre los padres antiguos se marca bien un contraste entre la tendencia a leer esa frase con el versículo 4 hasta Arrio, hasta que surge la herejía arriana, y el hecho que Arrio utiliza esto, o los arrianos utilizan esa frase unida con el versículo 4 para hablar o para atacar la idea o la doctrina, mejor dicho, de la divinidad del Espíritu Santo. Los padres post-nicenos unen esa frase con el versículo 3, no, así como está en la pantalla.
No obstante esto, pese a la lucha ahí en torno a Arrio, en la que no vamos a entrar ahora en detalle, pero sí más tarde, eh, personalmente creo que responde mejor a la estructura del texto, aunque acorta esa segunda línea en autocho e en. No obstante, me parece que responde mejor a la estructura normal que Juan está utilizando a lo largo de este himno cristológico. Versículo 6, egeneto antropos apestalmenos paratheú, apareció un hombre o surgió un hombre enviado de parte de Dios. Aquí tenemos participio pasivo aoristo de apostelo, enviado, onoma auto Johannes, el nombre dado a él o el nombre para él Juan. Esto es un hebraísmo, el auto en dativo se traduciría en un poquito largo, el nombre que le había sido dado a él es Juan. Jutos elceneis martirian gina martirese peritu fotos. Este vino para testimonio a fin de testificar con respecto a la luz, ginapantes pisteusos sin diautu, para que todos crean por medio de él, por medio del testimonio de Juan. Ukenekeinostofos, no era aquel la luz. Algina martirese peritu fotos, sino para que testificara con respecto a la luz. La estructura sintáctica es un poco extraña aquí, obviamente uno debería suplir el verbo copulativo aquí en la segunda parte, así como lo tenemos en la primera del versículo 8. Aquel no era la luz, sino que era o había venido para testificar con respecto a la luz. Versículos 6 al 8, entonces tenemos esta nota parentética o este paréntesis referente a Juan en un contexto un poco extraño realmente, ¿no es cierto? Por el hecho de que en términos de tiempo y en términos del peso teológico de los versículos previos, estábamos hablando de la divinidad y eternidad del Logos y de su rol como creador o su identidad como creador, y de golpe Juan el Evangelista se pone a discutir con respecto a si Juan el Bautista era la luz o no era la luz. Obviamente esto delata el contexto polémico en el que el evangelista escribe su evangelio, pero al mismo tiempo me parece que tiene su lógica ubicar la primera referencia a Juan el Bautista en esta parte por el hecho de que todavía no llegó a lo que viene, hacia dónde está yendo Juan mismo, que es hacia la encarnación del Logos y la aparición en escena del Logos. Obviamente como precursor, el Bautista es mencionado antes de ir al grano referente a Cristo mismo, ¿no es cierto? Aquí vuelve entonces Juan, casi saliendo del paréntesis, y vuelve al hilo con el que venía transitando los primeros versículos. Versículo 9 vuelve a referirse ahora a Cristo nuevamente. Entofosto aletinon. Jofotitse y panta antropon erhomenon eiston cosmon. Aquí el verbo eimi está funcionando en conjunto con el participio de erhomai, como un verbo complejo, estaba viniendo al mundo la luz verdadera. Obviamente la referencia a lo verdadero, al efinos aquí es un término de uso polémico que contrasta con la luz que no es verdadera, referente a Juan probablemente que no era la luz, sino uno que venía a dar testimonio de la luz, o a cualquier otro que pretenda ser luz para el humano. Así que la luz verdadera estaba viniendo al mundo, y aquí tenemos esta frase a continuación de luz verdadera, que está describiendo a esa luz verdadera, Jofotitse y panta antropon,
la luz que ilumina o echa luz sobre todo hombre. Versículo 10, ento cosmo en, estaba en el mundo, caijo cosmos di autuegeneto, y el mundo por medio de él llegó a ser, caijo cosmos auton ukegno, y el mundo a él no lo conoció. Eistaidia elten, a los suyos vino, caijoi idioi auton uparelabon, y los suyos no lo recibieron. Noten entonces, como decíamos, en estos versículos ya está entrando Juan, o volviendo Juan a la referencia a Cristo y ahora particularmente a este Logos, que era la vida y en él la luz, esta luz verdadera, entrando en el mundo o viniendo eiston cosmon, término bien ingresivo, estaba viniendo adentro del mundo, y tenemos esta primera reacción del mundo. Un mundo que había, paradójicamente, había llegado a ser por medio de él y que era su propio mundo. Él es la luz de todo hombre y ese mundo, ese cosmos, no lo conoció. Versículo 11 repitió entonces el concepto en términos casi más hebreos, con la referencia a Ta'idia, a los suyos. Algunos comentaristas toman esto como referente a la reacción o a la reacción negativa que Israel tiene frente al Mesías, pero el lenguaje juanino aquí me parece que es bastante más amplio referente a la humanidad entera. Los suyos como referente no al pueblo judío, sino los suyos como referente a sus propias criaturas, su propio mundo. A él vino el Creador y ellos mismos no lo recibieron. Noten el uso aquí del aoristo. Juan escribe esto como si fuera al final de la historia misma, al final de los tiempos casi. Obviamente lo escribe ¿cuántos años? Tantos años, 70 años después de que todo esto sucediera, o perdón, casi 100 años después de que todo esto sucediera, Juan el Anciano escribiendo el Evangelio, y sabiendo de la tan larga historia de rechazo que el mundo hizo a su mismo creador que vino a salvarlo. Versículo 12, Josoi, pronombre relativo, Josoi de, pero los que el abonautón, noten aquí la relación del verbo parelabon con el verbo elabon, el mismo verbo para lambano y lambano aquí en el versículo 12, pero a los que lo recibieron a él, o a los que sí lo recibieron, edoken autois exusian tecnaceu genestai, les dio a ellos la autoridad, exusía, la autoridad, aquí tenemos el infinitivo aoristo de ginomai, llegar a ser, la autoridad de llegar a ser tecnaceu, hijos de Dios. Toispisteusin eis tonoma autu. A los que, sigue describiendo a estos, a los que les dio esa autoridad, o dice cuáles son estos a los que se les dio la autoridad, ya los describió inicialmente en términos de recepción, y ahora a los que creen eis tonoma autu, en su nombre. Hoi ukex jaimaton ude ectelematos sarcos, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ude ectelematos andros, ni de voluntad de hombre, al ecteu egenecesan, sino de Dios llegaron a ser engendrados, o fueron engendrados. Aquí en egenecesan no tenemos el mismo verbo ginomai, aunque parezca a simple vista, no es este el verbo ginomai llegar a ser, sino el verbo genao, ser engendrado o engendrar. Aquí en pasivo es ser engendrado. Juan pone
cuatro formas o cuatro posibilidades de nacimiento o de ser engendrados, descartando las tres primeras. Ser engendrado de la sangre, ser engendrado por voluntad de la carne, ser engendrado por voluntad de hombre, o ser engendrado de Dios. Y estos son aquellos que reciben la autoridad o el derecho a ser hijos de Dios, los que creen en el nombre de Cristo, o los que lo reciben a Él. Versículo 14, Kaijologos sarxegeneto, y la palabra se hizo carne. Kaieskenosen en Gemín, y hizo su tienda entre nosotros. Aquí tenemos el verbo skenoo, viene de skené, tienda, obviamente referente el lenguaje a la tienda del encuentro o tienda del pacto en el Antiguo Testamento, y siendo utilizado ese lenguaje como casi metafórico para la cohabitación del logos entre los humanos. Así que, y el logos se hizo carne, y las traducciones muchas veces ponen como habitó entre nosotros, pero pierde obviamente toda la referencia al arca del pacto o a la tienda del pacto, e hizo su tienda entre nosotros. Kai etheasameza tendoxanautu, y contemplamos la gloria suya. El verbo theaomai es mirar, contemplar, esto es aoristo, es un verbo deponente, por eso tiene la forma pasiva, pero tiene una función en términos sintácticos activa aquí, ¿no es cierto? Y vimos la gloria suya. El verbo theaomai, de ese verbo proviene nuestro término teatro, en el lugar donde uno practica este mismo verbo, donde contempla. Así que Juan ahora, o el nosotros, por los que escribe Juan aquí en el prólogo, son sujetos de esta acción, del poder ver la gloria suya. Doxan hos monogenus para patros, gloria que como unigénito delante del Padre, o unigénito de parte del Padre, pleres jaritos caialeceias, plena o llena de gracia y de verdad. En el lenguaje juanino aquí vamos a tener toda esta cuestión de las señales y del ver, desde lo externo, pero a través de lo externo ver lo interno y espiritual, que no todos pueden ver, que es la gloria del Hijo, la glorificación del Padre. El lenguaje este de visión obviamente es sinónimo de la fe y de la visión espiritual, del poder reconocer la gloria o la kabod, la presencia, el peso de la presencia de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y Juan aquí expone que no todo el mundo lo rechazó, sino que así como algunos lo recibieron creyendo en su nombre y fueron hechos hijos de Dios, estos, entre los que se incluye Juan mismo, vimos esa gloria de él. Una gloria que él tiene por ser unigénito de parte del Padre. El término unigénito aquí obviamente es un término de filiación. Noten que es definitivamente diferente al que utiliza para los cristianos como tecna, tecnon, es el lenguaje que Juan particularmente destina para los cristianos en nuestro estatus de hijos de Dios, en nuestro estatus de filiación. Un término que habla de filiación, pero es un término diferente al de huios, hijo, que siempre se utiliza para Cristo en Juan, y particularmente diferente al de monogenes, que es no solamente unigénito en términos de que Dios tiene un único hijo numeralmente o desde un punto de vista numérico, sino único en su especie como hijo de Dios.
El término monogenes, único en la especie, habla de la exclusividad por naturaleza que le pertenece a la segunda persona de la Trinidad para ser hijo de Dios. Todos nosotros, hechos tecnatheu, hijos de Dios, no lo somos por naturaleza, sino por voluntad de Dios, por el designio de Dios y por la misericordia de Dios. Este no solamente sí es huios theu, hijo natural del Padre, sino que es nada menos que monogenes, tu patros, eh, único en la especie, como hijo de este Padre. Versículo 15, Ioannes, nuevamente la referencia a Juan el Bautista, Ioannes martirei periautú, Juan testifica, noten el uso del verbo en presente, testifica con respecto a él, que kraken legon, y aquí cambia al uso del tiempo perfecto, que kraken es tiempo perfecto de kratzo, gritar o levantar voces, y ha gritado diciendo, Jutos en Joeipon, Jopiso mu erjómenos emprosten mu gegonen, Jotiprotos muen. Este era aquel de quien dije, o aquel de quien yo hablé, y ahora va a decir qué es lo que él dijo, Jopiso mu erjómenos, el que viene atrás mío o detrás mío, emprosten mu gegonen, delante mío o antes que yo ha llegado a ser. Jotiprotos muen, porque primero que yo, él era, o antes que yo, él era. Otra vez, propio juanino, aquí tenemos mucho lenguaje casi con doble posibilidad de traducción, el protos muen, el antes que yo, o delante de mí, o primero que yo, no solamente hablan de orden, sino en realidad habla de jerarquía, eh, de ambas cosas habla. Está hablando de la eternidad del Logos y de la prioridad absoluta que tiene el Logos por encima de Juan como mero testigo y profeta. Pero pone Juan aquí esta paradoja de el que viene detrás de mí antes que mí ya era. Una paradoja que luego va a estallar finalmente en un concepto similar en el Evangelio de Juan, cuando Jesús diga que antes que Abraham, ego eimi, antes que Abraham, yo soy. Eh, eh, Desde el punto de vista cronológico y temporal simplemente imposible, pero es la realidad de la eternidad de Cristo frente a estos grandes hombres como Abraham, Juan, y ahora en el contraste con Moisés mismo. Versículo 17, Jotijonomos dia Moiseos 12, porque la ley por medio de Moisés fue dada, esto es auristo pasivo de didomi, Jeharis Kaigealetheia y a Jesucristo egeneto. Pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo llegaron a ser. El contraste es absoluto entre la figura que está, entre estas dos figuras, entre Jesucristo, ahora llamado por su nombre y título mesiánico, Jesús el Cristo. El contraste entre él y Moisés es absoluto, no solamente por la función que cada uno ocupa. Uno es un mediador de algo que es dado desde arriba, obviamente, que no viene ni se hace realidad por medio de Moisés. La ley es dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad llegan a ser realidad. Ginomai, en el verbo egeneto al final, llegan a ser realidad por medio de Jesucristo. Moisés es un mero mediador en términos de aquel que recibe el don divino de la ley y lo entrega al pueblo de Israel y al mundo, pero este Jesucristo es mediador de gracia o favor de Dios y de la verdad por volver la realidad entre nosotros. De modo que la, eh,
actividad de Cristo o participación activa de Cristo es absoluta en relación a la realización de esa gracia y de la verdad. Obviamente aquí tenemos encerrado toda la historia del Evangelio en esta última frase. El favor de Dios sucede y se hace realidad por el sacrificio expiatorio de Cristo, la historia de la pasión con la que va a terminar el Evangelio, y la verdad va a ser una realidad en el mundo por la revelación que el Hijo haga del Padre y de sí mismo desde el comienzo del Evangelio, pero particularmente cuando el Padre sea expuesto en su intimidad allí en el mismo sacrificio de la cruz. Así que aquí está hablando casi de esta doble función de Cristo como Cordero de Dios y sacrificio expiatorio en torno al concepto de Haris, y Cristo como revelador del Padre y del misterio del Padre en torno al concepto de aletheia, de la verdad sacada a la luz ahora. Último versículo, Teon udeis georaken popoten. A Dios, acusativo aquí, a Dios nadie lo ha visto jamás, popoten, nunca. Monogenesteos, el unigénito de Dios, Joon eis tonkolpon tu patros, el cual está adentro del seno del Padre, ekeinos exegesato, aquel lo ha expuesto, explicado o narrado. Exegeo puede significar narrar algo, contar algo, o explicar algo, exponer, o casi para los exégetas nos gusta traducirlo como exegetizar al Padre, explicar al Padre. Nadie ha visto al Padre jamás, pero el unigénito de Dios, perdón, el unigénito Dios, disculpen, aquí no tenemos genitivo, sino nominativo, lo que está exponiendo que ese unigénito es él mismo, Dios, el unigénito Dios, el cual está adentro del seno del Padre, esta misma expresión, estar contra el seno o en el seno, utilizada en nuestro Evangelio. Luego, con respecto a Juan, al apóstol Juan, en la última cena, a quien Jesús amaba tanto, estaba recostado contra el seno de Jesús, en la misma relación que el Cristo mismo, que el Logos tuvo eternamente con el Padre. Eh, el cual está adentro del seno o apoyado sobre el seno, pero la preposición eis, a diferencia de pros, la que había utilizado inicialmente Juan, eis es ingresivo, es decir, casi como que está clavado en el seno, en el pecho del Padre. Ese lo ha explicado o lo ha manifestado al Padre mismo, ¿no es cierto? Muy bien, no sé si hay preguntas, Samuel o Marcelo, sobre la traducción de alguna parte del texto. Sí, pastor. En la sobre la cuestión de el nombre, cuando dice los que creen en su nombre, mi duda es, más tiene que ver con lo que está iniciando en la parte donde arranca con logos, porque dice que a los que dio autoridad de ser sus hijos, son a estos que creen en su nombre. Ahora, en ese sentido, bueno, tiene que ver parte esto con la cuestión bautismal, pero al nombre se refiere la parte esa de logos como palabra, o los que creen en su palabra o en la palabra, que es el nombre que se está utilizando aquí para él, o está más hablando en cuanto a Jesús como Salvador. Bueno, obviamente sería ambas,
tanto una como la otra, ¿no es cierto? Está correcto lo que vos planteás con respecto a la referencia bautismal. Recordamos la comisión que Jesús hace de bautizar en el nombre de este Dios, eh, y, eh, y el concepto que tantas veces se plantea con respecto a la relación entre el nombre y la persona misma, casi hace a esta expresión eh, sinónima de los que creen en él simplemente, ¿no es cierto? Uno podría decir que no estaría mal simplemente identificarlo con la persona de Jesús, creer en la persona de Jesús. No obstante, lo que aporta el concepto de onoma, nombre aquí, es la identidad por la que Juan se esfuerza con todo su evangelio para que sea confesada. Es decir, con respecto a Jesús, Juan nos va a dar una increíble cantidad de nombres o de títulos. Y en ese sentido, el primer título que le da el evangelista al Señor Jesús es el del Logos, lo que significa concretamente creer en Jesús bajo ese nombre, Logos, equivale a confesar su divinidad, su total divinidad, su carácter de creador y de un logos del Padre, perdón, ¿qué pasó? Logos del Padre que estuvo en íntima comunión con el Padre y que es el mismo Dios. Entonces, cuando Juan está planteando esto del creer en el nombre de Jesús, uno podría decir en términos vagos, simplemente es sinónimo a creer en Jesús, pero más técnicamente el uso del, o el aporte del concepto onoma aquí como objeto de la fe es creer todo aquello que se describe con respecto a este Jesús, es decir, todos los nombres que se le atribuyen a este Jesús, que aquí ya son en el prólogo una buena cantidad realmente, y a lo largo del Evangelio vamos a estar viendo una y otra vez, casi en forma infinita, nombres que Jesús mismo se da así, o que el narrador le da a Jesús, o que los personajes confiables le dan a Jesús, ¿no es cierto? Como Cordero de Dios, Hijo amado, o los yo soy, los múltiples yo soy que abre Jesús a lo largo del Evangelio, son todos los nombres que él porta y que describen la identidad que hemos de confesar para poder tener la fe propia en el lenguaje juanino, ¿no es cierto? Así que se trata de todos aquellos que confiesan a Jesús con toda la carga de contenido, de identidad que la proclamación apostólica nos indica o nos señala. Pastor, Marcelo. Lo que estamos conversando en este momento, de alguna forma podría llegar a ser que así como la palabra, que es palabra viva, tal cual lo es Jesús mismo, así como cambia a nosotros desde afuera, adentro, en un estado mucho mejor, obviamente, de tiniebla a luz. También se podría decir que ese cambio de identidad de afuera hacia adentro, también de alguna forma pudiera llegar a ser por ese creer, por ese confiar y tener fe, un cambio de estado, de identidad ante los ojos de Dios mismo mediante la fe, y tal vez pasar a ser o no, ¿cierto? De ese tecna Theou a un prácticamente Huios Theou, aunque le cabe más directamente a Cristo mismo el Huios Theou, como usted explicaba. Sí, ¿Cómo lo ve? no tanto, en realidad el término, sí, obviamente la P que cree en su nombre, al mismo tiempo nos asignan un nombre a nosotros. En eso, tal cual, me parece totalmente cierto y fantástico, y realmente sucede esto precisamente en el bautismo.
cuando ambos recibimos, a ambos se nos nombra. A nosotros como bautizados se nos asigna el nombre en la hora del bautismo, pero al mismo tiempo sobre nosotros se pronuncia el nombre trinitario. Entonces esa reciprocidad de nombres en torno a la fe y al nuevo nacimiento es tal cual lo está planteando. Ahora, no es que pasamos de ser Tecna Theú a ser Huyoi Theú, porque ese nombre le pertenece por derecho propio al monogenes Theú, al unigénito del Padre. En el lenguaje juanino nunca se nos llama a nosotros Huyoi, ni aquí ni en las epístolas. Siempre Juan es muy cuidadoso desde un punto de vista técnico de llamarnos con ese nombre de privilegio absoluto, hijos de Dios, así como en el texto clásico de 1 Juan 3, miren cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Ese es el título de absoluto privilegio, indescriptible el privilegio, pero así todo, el nombre que nos cabe nunca es el de Huyoi Theú. Ese nombre solamente le pertenece al monogenes, tu patros, al unigénito del Padre. Ok, muchas gracias, pastor. No, pero obviamente está indicando ese nuevo nombre imposible para nosotros, que es el que a nosotros también se nos llame hijos. Y en Juan esto pasa de una forma fascinante realmente. Nunca Jesús llama hijos de Dios a nadie, solamente a él se llama, a sí mismo se llama hijo, hasta la hora de la resurrección. Cuando, o mejor dicho, nunca a los humanos nos llama el Padre de ustedes, o mejor dicho, nunca habla del Padre como Padre de ustedes en el Evangelio de Juan, salvo en la hora de la resurrección, cuando María Magdalena lo quiere aferrarse al Señor y le dice, no me agarres, sino andá y decirle a los míos que voy a mi Padre y Padre de ustedes. Por primera vez se utiliza en el Evangelio esa descripción para el Padre, ahora compartido como Padre no solamente exclusivo del monogenes, a quien solamente le pertenece por derecho propio y naturaleza, sino desde la resurrección, la hora del cumplimiento de la tarea de redención y revelación que vino a ser el Logos aquí. Ahora ese Padre también tiene otros hijos, aparte del Logos, que es la iglesia que es hecha Tecna Theú por la fe, por el bautismo, ¿no? Muy bien, si les parece, avanzamos un poquito, algo sobre la estructura del texto. El texto es un himno cristológico. Posiblemente Juan lo compuso para escribir este evangelio, o posiblemente es un himno cristológico utilizado en la iglesia juanina. Algunos comentaristas sugieren esto, pero es pura especulación. Lo que sí alguno hace, por ejemplo, es el contraste, pone en paralelo el prólogo del Evangelio con el prólogo de la primera carta de Juan, que resuena totalmente a este texto, y muestra cómo en realidad probablemente haya sido ese himno cristológico de la iglesia juanina, pero es pura especulación realmente. Sea como sea, igualmente el texto es un himno, en términos de género literario o de forma literaria, un himno cristológico formado por, depende de quién lo diga, podríamos decir 3 estrofas, 3 grandes estrofas. La primera, versículos 1 al 5, describen la identidad divina del Logos, tanto en su relación de intimidad con el Padre insuperable, como también en su rol creador de todas las cosas. La segunda estrofa habla acerca de la venida del Logos y en los efectos finales en ambos sentidos, en rechazo de parte del mundo, pero también en recepción y creación de la fe y de la nueva familia de Dios, como recién veíamos o
hacemos referencia, y la tercera estrofa describe concretamente la encarnación del Logos y la revelación del Padre que este Logos vino a ser, de lo más íntimo del Padre. Tanto la estrofa 1 como la estrofa 3 tienen añadidas estos dos paréntesis referentes a Juan el Bautista. El primer paréntesis hablando de Juan como testigo de la luz, para aclarar que él no era la luz, obviamente en tono polémico contra la exaltación de la figura de Juan y el tomarlo a Juan como verdadero Mesías y Logos. No, él no es la luz, solamente él vino a testificar acerca de la luz. Y el segundo paréntesis, versículo 15, se inserta en el medio de la tercera estrofa, recordándonos parte del contenido de ese testimonio de Juan, ahora referente a la primacía del Logos. Las tres estrofas tienen posiblemente esta relación de contraexpectación, las dos estrofas siguientes detrás de la primera. Pese a ser el Logos eterno, él viene al mundo, cosa que realmente es inesperada, y tiene estos efectos contradictorios. Sorprendente el rechazo y sorprendente también la fe. Y pese a ser el Logos, él se hace carne. Los dos conceptos son diametralmente opuestos, y particularmente opuestos en la mentalidad judía. El Logos, en el lenguaje de la filosofía griega, especialmente del estoicismo, es un término para el poder divino. Es diametralmente opuesto, especialmente bueno, no tanto en el estoicismo, pero sí en el mundo neoplatónico, es diametralmente opuesto a la carne, es agua y aceite, o es blanco y negro, y contra toda expectación, entonces, Juan está afirmando esto realmente escandaloso. Es el Logos eterno, creador, que vivió en la intimidad con el Padre, ahora se hace carne. No solamente Juan habla en esos términos de hacerse humano u hombre, sino se hace carne. La elección del lenguaje es definitivamente destructiva para el oído gnóstico, para un oído neoplatónico. Al mismo tiempo, tanto la estrofa 2 y 3, tanto la 2 como la 3, tienen una relación de resultado de la razón planteada en la estrofa 1. Porque Él es el Logos eterno, Él crea la familia de Dios, Él rescata humanidad para hacernos creyentes y darnos participación en la familia de Dios, y porque Él es el Logos divino, Él es capaz de revelar lo más íntimo del Padre. Nadie lo podría hacer, solamente aquel del que habla la estrofa 1 es capaz de hacer lo que hablan las estrofas 2 y 3. Y en la relación de estrofa 2 y 3 en sí, entre ellas, tenemos esta relación de medio resultado, es decir, porque Jesús hace lo que hace en la estrofa 3, es que sucede finalmente lo que describe la estrofa 2, casi como que al pasar de la estrofa 2 a la 3 va un pasito más atrás en términos cronológicos, diciendo cómo es que sucedió todo ese resultado, esos efectos finales de rechazo y fe. Bueno, pues porque Él se hizo carne y porque habitó entre nosotros y porque hizo realidad la gracia y la verdad y porque reveló al Padre y porque pudimos ver la gloria que como unigénito del Padre Él tiene. Así que, como digo, de estrofa 2 a 3 tenemos que hacer un retroceso en términos cronológicos para ir en realidad a donde Juan está progresando, a la celebración del evento que estos días vamos a celebrar también como iglesia, de que el Creador mismo se hizo humano, se hizo carne, para abrir toda esta posibilidad de salvación y de nueva vida. El domingo tenemos, depende del leccionario, una serie de lecturas
lo único que comparten los dos leccionarios es la lectura del Salmo, todas lecturas realmente fantásticas para nuestro texto y totalmente en órbita con nuestro texto. El leccionario histórico anual indica la lectura del Antiguo Testamento, el final del libro de Éxodo, que relata cómo Moisés erige el tabernáculo en el que se guarda el arca del pacto, el lugar de la presencia de Dios, y la gloria de Jehová llena ese tabernáculo y la nube de la gloria de Dios se posa así para guiar al pueblo en el camino y para iluminar en la noche. Noten cómo todo este contenido está allí en el prólogo de Juan, realmente contenido, guardado o expresado. Salmo 2, gran salmo cristológico, recordarán seguramente el reproche a los reyes rebeldes que no se someten al ungido. Es aquel salmo tan precioso en el que resuena la voz eterna del Padre con el Hijo diciendo: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa palabra que el Padre habrá pronunciado desde la eternidad al Hijo, ahora pronunciada en forma tipológica sobre el Mesías o sobre el Rey David, proyectándose hacia la encarnación y hacia toda otra nativitas de este Cristo. Y finalmente habla de la conquista y destrucción de los enemigos. Tito 3, también un gran texto para la celebración de Navidad, manifestación de Dios, nuestro Salvador, por amor a los hombres, por filantropía, así habla el texto. Salva por misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, haciéndonos nuevos hijos o haciéndonos hijos a nosotros, para que justificados por su gracia seamos sus herederos. El leccionario trienal trae otros textos en el Antiguo y en la Epístola. Isaías 52, el texto que celebra la hermosura de los pies del que trae alegres nuevas, y anuncia cómo verán con sus propios ojos que Jehová vuelve a traer a Sión. Y celebra cómo Jehová desnudó su santo brazo ante las naciones. Todas conceptos de salvación, obviamente, pero conceptos fuertemente encarnacionales. El que trae buenas nuevas no es un ángel incorpóreo, es uno que tiene pies y que se pueden ver y celebrar. La salvación esta será vista con los propios ojos, así como también el brazo de Jehová que es desnudado aquí para rescatar y hacer proezas a favor de su pueblo. Todo lenguaje fuertemente, otra vez, soteriológico, de salvación, como también epifánico, de manifestación y de visión, de contemplación física, externa de esto. Así que un gran texto ligado a la celebración de la encarnación del Logos. Y Hebreos 1, 1 al 12, o al 6 o al 12, un texto casi paralelo al prólogo de Juan realmente, que describe el habla definitiva de Dios en el Hijo y el habla del fin de los tiempos sucedida en el Hijo, aquel que creó y que sustenta todo por medio de la palabra. Él es la imagen de la sustancia de Dios, el Hijo único y primogénito, el ungido con óleo de alegría por encima de tus compañeros o de sus compañeros, el eterno e inmutable. Él efectuó nuestra purificación y se sentó a la diestra de la majestad. La descripción de toda la historia de salvación y la carga teológica de los títulos cristológicos que tiene el prólogo de Hebreos es tan impresionante como la de nuestro propio texto del Evangelio. Y realmente resuenan, está haciendo eco fuertemente un texto con el otro en la descripción de la divinidad de Cristo, de la relación que Él tiene con el Padre, con la creación y del logro salvífico que Él realizó en nuestro favor.
Todavía en la parte litúrgica, breves referencias a la celebración de Navidad, si bien tenemos todo un video en los días pasados presentado por el profesor Fritzler, quería compartir solo algunos comentarios de un liturgista luterano también, Frank Zen, en su libro Introduction to Christian Liturgy. Él describe la historia de la celebración de Navidad y señala que se remonta posiblemente al siglo II. Clemente de Alejandría, ya escribiendo en el siglo III, indica que hay varias fechas de esta celebración, ninguna de ellas es 25 de diciembre. Las fechas más antiguas posiblemente son las del bautismo de Jesús, en la que la Iglesia tantas veces pensaba y creía que la misma creación sucedió también, así que primera creación, nacimiento del nuevo hombre, nuevo Adán, y el bautismo de Cristo suceden en la misma fecha, 6 de diciembre, o la otra fecha que la Iglesia antigua tuvo para celebrar la Navidad es el 25 de marzo, solsticio también allí de primavera, ligado con la fecha de Pascua, en realidad de la Pascua judía. Los judíos celebraban la Pascua en la convicción de que en la Pascua cumplía años la misma creación. Así que también es una nueva fecha que tanto Israel o la sinagoga como la iglesia primitiva identificaban o conectaban con la creación misma. La fiesta en sí de Navidad terminó siendo establecida recién en el siglo IV como una celebración anti-arriana especialmente, si bien, como digo, posiblemente ya desde el siglo II la iglesia celebra la Navidad en alguna fecha, pero sí queda bien fijado y en forma oficial en la iglesia de Constantinopla con Gregorio Nacianceno, uno de los padres capadocios, fundamentales en los concilios cristológicos que vamos ahora a mencionar en un momento. Luego de la muerte, o mejor dicho, de la renuncia de Gregorio Nacianceno al puesto de obispo de Constantinopla, o de patriarca de la iglesia de Constantinopla, dejó de celebrarse por unos años la Navidad, pero Crisóstomo recupera esta festividad en el año 400. La fecha en la que celebraban allí en la iglesia de Oriente es 6 de enero, como creo que sigue siendo hoy día también. En la misma época que Crisóstomo, más o menos, San Agustín escribe su gran libro, sus múltiples libros sobre la Trinidad, y en uno de ellos, en el cuarto, hace referencia a la fecha del 25 de diciembre. No es la primera vez que aparece la fecha, casi un siglo antes ya se habla también de 25 de diciembre, pero San Agustín aquí habla de la tradición en torno al 25 de diciembre, y da la explicación de por qué no 25 de marzo, sino 25 de diciembre, identificando al 25 de marzo con el tiempo de la concepción, 9 meses antes del nacimiento mismo, 25 de diciembre. Y noten ahí en la cita que queda en pantalla, Agustín entonces compara al logos en el útero materno, intacto hasta entonces, como resonando al cuerpo de Cristo encerrado el 25 de marzo, en la Pascua también, el cuerpo de Cristo sepultado en aquel sepulcro virgen todavía, como sucede luego en la narrativa de la pasión, ¿no es cierto? Obviamente 25 de diciembre, solsticio de invierno, es la celebración del Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto en el mundo oriental y en Roma especialmente. Así que la fecha fue de competencia contra el culto pagano dirigido al sol, ¿no es cierto? Pero bueno, la fecha en sí en realidad es una convención de la iglesia y no algo con sustento certero.
Quería traer para lo que queda algunos aportes de Lutero en un sermón de 1525, 21, perdón, o 22 a nuestro texto en su postilia, en sus sermones escritos, y un poco sobre el lugar que nuestro texto tiene en la historia del dogma cristológico. Así que hay bastante para hacer. Lutero trae algunas cosas realmente fascinantes en este sermón. Él dice, este es el evangelio más importante de todo el año eclesiástico. Y no obstante esto, no ha de ser tomado como el más oscuro y difícil, como hacen los escolásticos con sus sutilezas fabricadas. Lutero golpea no solamente contra los herejes antiguos, sino particularmente y casi en forma rutinaria contra San Agustín y contra el modo neoplatónico con el que San Agustín entiende el prólogo de Juan. Lutero dice, nuestro texto hay que casi reducirlo en su comprensión a los 3 títulos con los que hemos de reconocer a Cristo aquí, como palabra, o logos, es decir, el Dios creador, como vida, que en Juan es un término para describir nuestra salvación, y como luz, que no es la luz natural con la que el mundo griego describía la mente o la razón, como que Cristo es nuestra luz porque nos permite ser racionales o lógicos, como logos que es, sino que habla de la luz de la gracia, el favor de Dios por el mundo. Cristo es básicamente estas 3 grandes cosas reveladas en nuestro texto. Ahora, todo esto queda atado a la carne del hombre Jesús. De modo que si queremos hallar al Creador, sabemos dónde tenemos que correr. Si queremos derivar vida y tener vida y salvación en medio de nuestra contaminación y pecado, sabemos dónde tenemos que correr. Si queremos tener un Dios favorable, sabemos a dónde correr, a la carne del hombre Jesús, la que Él asumió y donde nos da ese lugar certero para hallar todo esto. Lutero obviamente no pierde de vista el gran contraste que significa carne con estos 3 términos previos o los 3 títulos, palabra, vida y luz, todos esos términos totalmente de otra estratosfera, del otro lado de la estratosfera, pertenecientes al mundo de la divinidad, pero ahora atados a esa carne de Cristo en la que hemos de hallar las cosas de Dios. En parte o como parte de esta oposición al hacer complicada la interpretación de nuestro texto por parte de San Agustín y del escolasticismo medieval, Lutero dice, no hay que estar buscando la explicación de nuestro texto por la filosofía neoplatónica ni por el lenguaje del contexto cultural de Juan. Juan toma aquí básicamente de un texto, Génesis 1, 1 al 3. Es cierto que hay muchos otros textos del Antiguo, dice Lutero, que en realidad elaboran sobre Génesis, pero la mina de la que saca el oro del prólogo de Juan, de la que es sacada el oro del prólogo de Juan, es Génesis 1. Y justamente aquí Lutero dice, aquí se muestra como el Antiguo Testamento es una carta sellada cuyos sellos quedaron rotos o abiertos por medio de Cristo. Génesis 1, aquel texto en el que Moisés describe el inicio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea luz, y fue luz. Lutero defiende su planteo, su tesis de que Génesis 1, 1 al 3 es la fuente de la que está exponiendo ahora Juan, describiendo cómo la doctrina trinitaria está realmente encapsulada en ese texto de Génesis. Allí vemos que Dios tiene una palabra.
Y esa palabra existe antes que nada, porque por medio de ella creó todo. Por lo tanto, esa palabra es eterna como Dios, porque ella misma es Dios. Pero no es una única persona de la que está hablando Génesis allí. Uno es el que habla y otro es la palabra hablada, por lo que no se trata de una comprensión modalista, un único Dios, una mónada que solamente habla, eh, sino de dos personas, palabra y Dios. Pero esta palabra tiene su existencia de Dios, de modo que la palabra tiene su origen en el Padre. El Logos nace y es engendrado del Padre. Al mismo tiempo, como palabra que es, y como toda palabra en realidad, revela el corazón más íntimo del que habla. En este caso, la palabra de Dios revela el corazón del Padre. Pero en este caso, a diferencia de las palabras humanas, esa palabra no solamente expresa lo que está dentro de Dios, sino que crea la realidad. Noten cómo entonces Lutero acá logra discernir en el texto de Génesis básicamente todo lo que hace al concepto de logos en el prólogo de Juan. No necesitando correr a otras fuentes, sino en el mismo texto. Realmente el argumento me parece que es totalmente sólido, cierto y necesario, especialmente en el contexto de la exégesis moderna que busca siempre atribuir al modo de Bultmann o de la teología liberal, atribuirle a Juan todo este lenguaje del prólogo no como lenguaje bíblico, sino como lenguaje tomado especialmente de las religiones de misterio o de las religiones de Medio Oriente. Otro lenguaje que obviamente deriva de Génesis 1 es el de la literatura sapiencial. Lutero no elabora en torno a esto, pero sí hace una referencia de costadito. Sí, vamos a abrir un poquito este paquete. Proverbios 8 obviamente está detrás del prólogo de Juan. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Habla la sabiduría, por eso habla en femenino. Fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Noten cómo otra vez el texto de Proverbios 8, obviamente interpretado en forma cristológica y no abandonado ni siquiera después del uso que Arrio hace de este texto para hablar de Cristo como una criatura. Nunca la Iglesia antigua abandonó este texto en su interpretación cristológica por el hecho de que evidentemente es una de las fuentes de las que toma Juan para componer su himno cristológico en Juan 1. La sabiduría en la literatura sapiencial hace lo mismo que el Logos en el prólogo de Juan. Viene y busca hacer su tienda en Israel. La sabiduría es el reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Israel rechazó a esta sabiduría, pero un resto de Israel son escogidos para ser morada de la sabiduría. Los sabios se convierten en amigos de Dios y en hijos de Dios.
Todo esto son, como ven ustedes allí en las referencias, son conceptos que están en la literatura sapiencial, tanto canónica como deuterocanónica de Israel, que obviamente estaban en la mente de Juan, en el corazón de Juan, al identificar a Cristo como el Logos. Muchos se preguntan por qué no utilizó aquí el término Sofía, como lo hace Pablo en 1 Corintios, cuando dice Cristo es sabiduría de Dios. Las respuestas son meramente especulativas, pero obviamente la función creadora ligada con la Dabar y Cristo como la verdadera ley y revelación del corazón del Padre, quizá hace que el término Logos sea escogido finalmente. Y el último texto, o el otro texto del Antiguo Testamento que no aparece, aunque sí tal vez referido de costado en el hacer tienda de la sabiduría en Israel, es el texto que corresponde al Antiguo Testamento en el leccionario anual para este domingo. La historia de Israel y la historia especialmente en torno a la tienda del encuentro como lugar de la presencia de Yahvé mismo y de la gloria, de la revelación de la gloria de Dios, y como privilegio absoluto de Israel, a diferencia de todo el mundo, lo que distinguía a Israel de todas las naciones era que Yahvé estaba en medio de él. El Emanuel anticipado era el gran privilegio ligado a la tienda de encuentro, lugar de redención y lugar de revelación de Dios. Todo esto obviamente está siendo absorbido por el prólogo y referido entonces a ese Logos encarnado. Una pasada por algunas consideraciones con respecto al dogma cristológico. Hay un teólogo católico, Alois Grillmayer, que ha escrito una gran obra masiva o monstruosa sobre el concepto o la doctrina de Cristo en la tradición cristiana. Él dice, el prólogo de Juan es la descripción de la carrera de Jesucristo más penetrante que jamás se haya escrito. Y el versículo 14 particularmente es el texto del Nuevo Testamento más influyente en la historia del dogma. La peculiaridad de la contribución juanina yace en lo punzante de su antítesis y en lo profundo de su síntesis de los conceptos de logos y sarx, como habíamos mencionado anteriormente. Grillmayer hace referencia a lo que Irineo dice, Irineo, padre de la iglesia de Lyons, nieto espiritual de Juan mismo. Juan tuvo un discípulo llamado Policarpo y este tuvo un discípulo llamado Ireneo, así que lo conocía de primera mano casi al apóstol Juan, Ireneo, probablemente sí lo conocía cara a cara. Ireneo dice que Juan escribe todo lo que escribe en su evangelio contra la herejía gnóstica de Cerinto, quien enseñaba que el mundo había sido creado, como todos los gnósticos enseñaban, por un Dios inferior y que la salvación consistía en escaparse de este mundo material. Así que toda esta gran paradoja entre logos y sarx y la identificación del logos con las sarx, obviamente le da en el cuello y es una gran bomba contra la herejía gnóstica de Cerinto. Grillmayer dice, la paradoja antihelenista aquí contenida abre toda la historia de herejías cristológicas en el intento de domesticación, ya sea por vía del docetismo, diciendo realmente no se hizo carne, o del nestorianismo, diciendo, está bien, se hizo carne, pero no hubo real unidad entre la divinidad y la humanidad de Cristo, como Nestorio lo enseña. Hermanos, me están distrayendo con comentarios. Un lugar donde toda esta gran tensión entre la divinidad y humanidad de Cristo estalla finalmente es en torno a la herejía arriana, siglo IV, en la que Arrio da voz a una forma muy atractiva para pensar la religión cristiana. Arrio dice, Cristo no puede ser Dios como el Padre.
Dios pertenece a otra realidad y no puede salvarnos, porque pertenece a otra realidad. Necesitamos un mediador, y para hacerlo, Cristo tiene que estar en el medio, no puede estar con el Padre, no puede venir del Padre, tiene que estar en el medio como una criatura. Él nos salva como pionero. Por ascenso, Él logró ascender hasta el estatus de Dios, siendo criatura, fue exaltado como Dios, y por promoción, por propio esfuerzo. Así que nos abre como si fuera un barco que abre una estela en el agua. Ahora nos abre a todos las lanchitas débiles que solas no podíamos hacernos a la mar. Ahora nos abre a nosotros, pequeños barquitos, el surco para poder meternos ahí adentro. Realmente la herejía de Arrio era muy lógica y fue totalmente poderosa o atractiva para aquel mundo del siglo IV. Atanasio y Nicea afirman básicamente lo siguiente y refutan a Arrio con los siguientes conceptos. Nuestro problema es con Dios. Y casi podríamos decir en términos de Lutero, nuestro problema es Dios. Por lo tanto, la salvación consiste en participación en la vida de Dios. Por lo tanto, nadie sino Dios puede resolver este problema. Si Cristo es nuestro Salvador, entonces Él tiene que ser Dios como el Padre. Y nos salvó no solamente porque pudo, por ser Dios, sino que nos salvó concretamente haciéndose hombre. Él pasó todo lo que pasó como humano, desde su encarnación hasta su exaltación, por nuestra causa, por nuestra salvación. En la pantalla tenemos los principales 4 concilios cristológicos, hay varios más que siguen luego, son 7 en total, que afirman la doctrina bíblica frente al error, pero que abren cada concilio nuevas herejías. Después de Nicea, que refuta a Arrio con la afirmación de ambas naturalezas, logos y sarx en el lenguaje juanino, Apolinario dice, bueno, el logos asumió un cuerpo sin alma, así que Constantinopla habla de la unión personal, una persona sí y 2 naturalezas completas, no completes, sino completas. Esto es afirmado por Nestorio, Constantinopla, pero 2 naturalezas no tan unidas, no sea cosa que las confundamos y mezclemos lo divino con lo humano. Así que Éfeso en 431 condena a Nestorio. La condena de Nestorio le abre paso a una nueva herejía, el eutiquianismo, que dice, no están separados, como Nestorio dice, están totalmente unidos al punto de que Eutiques fusiona las 2 naturalezas y dice, la humanidad quedó absorbida por Dios. Calcedonia cierra básicamente este ciclo de afirmación de la verdad frente al error, diciendo o articulando la doctrina de no solamente de las 2 naturalezas, de la unión personal, sino de la comunión de las naturalezas y de la comunicación de atributos. Una persona, 2 naturalezas, sin confusión ni mutación, contra Eutiques, sin división ni separación, contra Nestorio. En conjunto, los 3 credos y los 7 concilios ecuménicos dejan en claro 2 convicciones no negociables de la teología cristiana. La primera es que solo Dios puede salvar a sus criaturas humanas. Las confesiones trinitarias del siglo IV tratan acerca de esta verdad y afirman que en el Hijo de Dios vemos cara a cara a Dios mismo, no a alguien inferior, a Dios mismo. La segunda convicción es que Dios ha salvado a sus criaturas humanas haciéndose completamente humano. Gregorio Nacianceno, el que instituye la celebración de Navidad, de hecho, responde a Apolinario afirmando: lo que no es asumido no es salvado. De modo que si Jesús no fue totalmente humano, no somos rescatados en toda nuestra humanidad. Solamente porque Él es Dios, puede salvar, y solamente haciéndose totalmente humano es que Él nos salva en nuestra humanidad. Con esto cerramos, porque ya estamos pasados de tiempo, pero queda ahí material en el PowerPoint. La gran
articulación de ambas naturalezas, como el texto de Juan lo proclama en Lutero, revisando los concilios de la Iglesia en su escrito de 1539. Cuando Dios no está en la balanza para hacer peso, nos hundimos con nuestro platillo. Con esto quiero decir lo siguiente: si no es verdad la afirmación de que Dios murió por nosotros, sino solo un hombre, estamos perdidos. Mas si la muerte de Dios y Dios sufrió la muerte está en el platillo, este baja y nosotros subimos como un platillo liviano y vacío. Obviamente Lutero está hablando de la balanza, ¿no es cierto? Nuestros pecados nos han hundido en el infierno y solamente si Dios está en el otro platillo es que la balanza se da vuelta y salimos del fango de nuestro infierno. Pero Dios Hijo no podría estar en el platillo, no podría subirse al platillo, a menos que se hiciera un hombre igual a nosotros. De modo que se pueda afirmar que Dios murió y hablar de la pasión de Dios, de su sangre y su muerte. Pues Dios en su naturaleza no puede morir, pero estando unido Dios y hombre en una sola persona, bien puede hablarse de la muerte de Dios cuando muere el hombre que con Dios es una sola cosa y una persona. Por este artículo bendito y consolador siempre se debiera estar gozoso en la fe verdadera. En lugar de entrar en disputas y dudas, habría que cantar, alabar y dar gracias a Dios Padre por su misericordia inefable, con que hizo que su amado Hijo llegara a ser igual a nosotros, un hombre y nuestro hermano. Bien, hermanos, como decía, ahí hay una gran cita de Hilario de Poitiers también celebrando la significación de la encarnación del Logos para rescatarnos y darnos regreso al Padre y entrada al Padre. Y luego puse las citas que hacen las confesiones luteranas de nuestro texto y finalmente un sumario de un sermón de David Skear, predicado en 1981, en el seminario de Fort Wayne, en el que habla sobre las implicancias de la encarnación de Cristo y cómo, al modo realmente atanasiano, así como San Atanasio lo hace en uno de sus primeros escritos sobre la encarnación del Logos, cómo lo que Juan describe en su prólogo y lo que celebramos este domingo es nada menos que el reclamo que el Creador hace de su creación. Él no aceptó abandonar a su creación sometida bajo la tiranía de Satanás a esa tiranía, sino que haciéndose hombre, haciéndose ese pequeño bebé, Él está reclamando su creación y aquello que le pertenece por derecho propio. Él nos creó, y nos creó en el amor tan profundo al punto de no ser capaz de abandonarnos, sino abrazarnos y venir al mundo para rescatarnos, nada menos que haciéndose hombre. Escándalo para Dios tanto como para nosotros. Así como es incomprensible para nosotros, es imposible para la naturaleza divina, pero no para este Dios, que siendo infinito, fue capaz de lo finito y abrió ese modo de actuar encarnado para nosotros, dándonos en cosas finitas y pequeñas nada menos que el cielo. Él así lo abrió, así cuando Él nació en aquel pesebre, haciéndose carne, para hacernos a nosotros nada menos que hijos de Dios y como hijos de Dios herederos juntamente con Él. No sé si hay preguntas o comentarios sobre alguna de las partes que sí llegamos a compartir. Muy bueno, pastor, sí, realmente lo que nos trae este himno y que es a la vez nuestro credo, ¿no? Como iglesia contra ahora en el tiempo de Juan, Cerinto y los gnósticos, y ahora más adelante lo que mencionaba también contra el arrianismo. Entonces es nuestro himno, nuestro credo tan
fundamental y que debe ser lo más realzado el credo en esta época en la cual confesamos a este encarnado que en contra de todas estas corrientes, ¿no? Como el gnosticismo, el arianismo, pero a la vez también hoy en la modernidad todo aquello que pinta un Cristo que no es y se lo coloca en el sentimiento a muchas personas también como una cuestión más emocionalista, más sentimental, y como la oportunidad que tenemos nosotros de celebrar, de proclamar, de testificar, de confesar quién es este logos, este verbo hecho carne, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, y noten que pese al materialismo que nos colma y nos caracteriza a los hombres modernos, eh, si pensamos en términos religiosos y en términos espirituales, la beta y la salida siempre es por una vía de tipo gnóstica, desencarnando a este Dios, despojándolo a él de su propiedad de la creación y de haberse hecho carne y llegar a nosotros de una forma tan encarnada como lo hace, sigue siendo el mismo escándalo que para Cerinto, para los gnósticos, para el neoplatonismo, sigue siendo el mismo escándalo que para Arrio mismo, el hecho de que en esa persona, en la misma persona, ambas naturalezas recuperen la comunión como la que confesaron los concilios antiguos, la comunión y en la que la unidad o la reconciliación entre lo divino y lo humano, entre Dios y su creación, toman rostro humano concretamente, o toman el rostro de una persona. Él anticipa toda la nueva creación, en la que ambas realidades ya no siguen divorciadas, sino que son reconciliadas de la forma tan fantástica y maravillosa como sucede en Cristo Jesús. De modo que seguir confesando el dogma fundamental de la Iglesia, el dogma cristológico, la médula de la doctrina cristiana, sin dudas que es tarea para esta celebración, es el gran privilegio que tenemos de ir al nudo mismo de nuestra fe cristiana, hablando de cómo Dios no abandonó a los suyos, no nos abandonó en nuestra miseria, sino que nos asumió Él haciéndose carne, a fin de darnos restauración y recuperación como en nuestra filiación con el Padre. Gracias. Bien, gracias Samuel. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, hermanos. Pastor. Diga. Me llama la atención también esas palabras de Lutero en eso de los platillos. Uno se pone a pensar, ¿no? Como en un tipo de balanza justiciera divina en el término de la encarnación, ¿no? Cómo baja desde ese platillo tan alto que está por allá arriba en los cielos, Dios mismo haciéndose hombre, y baja más allá de esta superficie que podemos ver. Y me llama la atención que es tan grande el peso, uno puede decir en términos de doxa, que baja hasta las profundidades del infierno y aplasta a la serpiente y nos eleva a nosotros. Y nos eleva a nosotros solo por misericordia. Tal cual. Una carne muerta y cochina, contaminada con un pecado infernal, pero por gracia de Dios, con el peso, con la doxa de Cristo que le aplasta la cabeza a la serpiente, cambia toda nuestra realidad y nuestra forma de vivir, no solo aquí en la tierra, sino que con ese poder y esa eternidad que tiene Dios mismo mediante Jesucristo para nosotros.
vaya misericordia realmente, y vaya si no es un motivo de un gozo que no es descriptible realmente con palabras, ¿no es cierto? Y que no nos vuelve a nosotros en el privilegio de exaltarlo a Él y adorarlo, así como aquellos que también lo vieron como nosotros podemos verlo y pudieron ver su gloria como unigénito del Padre que es, y que abrió para nosotros seno de gracia y de verdad, como el prólogo lo dice, ¿no? Precioso realmente. San Atanasio tiene una y otra vez la frase que ha sido mal utilizada muchas veces, pero que utiliza el lenguaje de la segunda carta de Pedro, diciendo que Él se hizo hombre para que nosotros seamos, eh, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, en algunos casos Él directamente lo pone, para que nosotros seamos hechos Dios. No en términos de divinización nuestra, pero sí en términos de participación en la naturaleza divina y en el privilegio que le pertenece solamente al Logos, pero que ahora fue abierto para nosotros. Y como vos decís, este descenso del Logos en carne que llega hasta la profundidad de las tinieblas, termina levantando ese platillo de una forma inesperada e imposible para nosotros realmente. No solo porque el pecado es infinito al lado mío, sino porque directamente mi naturaleza no pertenece al ser hijo de Dios. Pero Él sí nos da ese privilegio por mera misericordia, participándonos de absolutamente todo, así como Él decidió participar de todo lo nuestro al encarnarse y asumir nuestra naturaleza. Así que sí, es precioso ese intercambio que sucede cuando Él subió a nuestra balanza, y esta Navidad celebramos justamente ese paso que Él dio, de subirse a la balanza para revertir nuestra realidad de pecado, de condena y de miseria a la que pertenecemos por derecho propio. Hermanos, que el Señor los bendiga, gracias por el tiempo, estamos bastante más que pasados, así que necesitamos ir cortando. Pero bueno, deseo que el Señor les dé una bendita celebración de la Navidad, y también especialmente que bendiga la predicación del gozoso evangelio que tenemos para celebrar en estos días. Amén. Un abrazo, hermanos. Gracias, Samuel, por la ayuda, sí. Gracias. Feliz Navidad.